Bueno, continuaremos entonces. Les hablaba de las radiografías, es donde nosotros planificamos todo lo que vamos a hacer. Es por eso son los modelos y las radiografías son muy importantísimas previo al tratamiento para la selección de los implantes, etcétera, ¿no? Hablamos de aquí que tenemos una reglita transparente, una reglita que ustedes conocen, esas reglitas de plástico nos ayudan muchísimo para en este caso. Nosotros, les decía, en el papel cebolla trazamos en la radiografía panorámica y lamentablemente tenemos acá una escala de 125%, o sea, están magnificadas las radiografías. O sea, tenemos que más o menos tener conocimiento de esto para calcular nuestro implante, reducir un 25%, es decir, una cuarta parte. Actualmente, felizmente, ya los radiólogos ya nos envían con la reducción adecuada sobre este 25 exagerado que teníamos antes. Entonces, son de gran ayuda para elegir la medida correcta, la reglita y la panorámica con la que dibujamos en papel cebolla, ¿no? Las radiografías no son representaciones precisas, conocimiento de su magnificación. La magnificación quiere decir que nos está dando imágenes más grandes, debe ser considerada al momento de determinar la medida del implante. Acá tenemos, por ejemplo, las claves del éxito, ¿cuáles son? Tenemos un implante de 3,5 milímetros de diámetro, ese implante que están viendo ahí. Los implantes de 3 milímetros de diámetro habitualmente para dientes anteriores en la mandíbula. Estamos hablando de la arcada inferior. Estos implantes de 3,5 milímetros se utilizan más en la mandíbula. Si es posible, su uso se debe evitar en la anterior, en la arcada superior. ¿Por qué? Ustedes saben que el impacto masticatorio en la superior es un poco más fuerte y pueden fracturarse estos implantes o fracturar hueso. Esas son las razones que indica, pero también son contraindicaciones en realidad relativas. Pero estamos hablando de las claves del éxito. Aquí estamos viendo, por ejemplo, una de 4,5. El implante de 5. Entre el 4,5 y el 5 hay un implante de 5 a 6 milímetros de diámetro, de grosor. Entonces es capaz de soportar cualquier fuerza en cualquier zona de las piezas dentarias. Estos implantes a veces no se pueden utilizar en la arcada maxilar superior anterior por la disponibilidad de hueso. Entonces, tenemos nomás que recurrir, si es necesario, pues a estos, pero con todos los recaudos necesarios, ¿no? En cambio, estos ya pueden utilizarse en premolares, molares, en cualquier parte de la boca. Posteriormente al canino, siempre cuando se usa, se hacen los implantes del canino. Hacia atrás, hacia la zona posterior, se debe evitar de hacer puentes. Es preferible poner implantes para cada pieza. A eso se refiere el tercer punto para el éxito del tratamiento, las claves del éxito. Luego, utilizar implantes CP es un tipo de implante que se utiliza más que todo en implantes de mala calidad de hueso o si no, tal vez en huesos injertados. Es una específico de otro implante especial para estos casos de mala calidad ósea o en injertos óseos. Luego dejar 1 milímetro, como indica acá, de hueso alrededor del implante es por lo general. Siempre se debe tomar en cuenta que 1 milímetro del implante tiene que estar rodeado de hueso. O sea, ¿qué significa? Un implante de 3,5 milímetros de diámetro, tendríamos que tener disponibilidad de hueso de 5,5 milímetros, de tal manera que el implante esté rodeado por 1 milímetro de hueso en todo su entorno. Luego, el maxilar anterior, se refiere a la arcada anterior superior, se aconseja una cavidad conectora mayor de 2 milímetros de diámetro, especialmente cuando se usa el implante angulado es necesario. O sea, siempre tenemos que tener recaudos necesarios en la zona anterior superior. Y lamentablemente son las zonas que más requerimiento de implantes tienen. Esas planificaciones hay que hacerlas con mucho cuidado y con mucho detalle. Luego, el ancho del hueso alveolar, calcular con sonda periodontal o con calibrador. El calibrador es un aparatito para medir el ancho. Al tacto, nosotros podemos más o menos tener una idea, ¿no?, de qué ancho de hueso tenemos. Dejar 1 milímetro alrededor de los implantes, estamos reiterando, es un pronóstico favorable. Luego, para implantes en maxilar anterior, siempre anticipe la posibilidad de necesidad de ampliación del seno o la cresta del
con injerto óseo. Estamos hablando de la maxilar, del maxilar superior en la zona anterior. Hay que tenerse mucho recaudo. Si se diera el caso de necesario de hacer injerto óseo, hay que realizarlo para la instalación de los implantes. Claves para el éxito. La trayectoria de la fresa pilota será la que nos da la trayectoria del implante. Les indiqué, es el aparatito ese que lo hacemos sobre modelo y sobre el que hacemos la perforación, la que nos va a indicar sobre el modelo qué dirección tiene que seguir el implante. Esa guía entonces nos indica cómo va a entrar la fresa pilota, en qué sentido, oblicuo, vestibular, oblicuo y lingual, mesial, etcétera. Con esa guía quirúrgica nosotros hacemos que esta fresa piloto entre en forma adecuada y precisa. Luego la osteotomía final del implante en la medida posible debe estar centrada en el medio de la corona del diente a ser reemplazado. Hemos indicado que siempre hacemos la osteotomía por oclusal al medio de la cara oclusal o en incisal al medio de la incisal. Les he indicado casi al inicio de esta clase. Un posicionamiento mesiodistal adecuado de la osteotomía piloto es más crítico que un ligero desvío en la trayectoria del eje. O sea, si tenemos un espacio entre una pieza y otra, de tratar de colocar exactamente al medio de las dos piezas para evitarnos problemas. Esto por eso dice acá que el posicionamiento mesiodistal adecuado es más crítico que un ligero desvío de la trayectoria del eje. Entonces, con nuestra guía quirúrgica debemos planificarlo esto para evitarnos problemas en la trayectoria del eje. Tanto la guía palatina como la guía formada al vacío se esterilizan. ¿Qué significa? Que esta guía que les estoy hablando tiene que ser esterilizada siempre antes de usar. Ustedes saben que estamos trabajando a campo abierto, sobre tejido óseo expuesto. Entonces, estas guías son esterilizadas y en frío antes de ser usadas para ayudar a conseguir la trayectoria apropiada de la fresa piloto. Ya vamos a ver de qué se trata. Aquí tenemos un contenido, una bandeja de implantes. Pueden ver ustedes, tenemos del 1 al 18. 18, todos estos son el kit que viene para implantes. Estamos hablando de una marca especial en este caso. A ver, por decir, veremos el 3. Fíjense este extremo y fíjense este extremo. ¿Qué se trata del 3? El 3 es el medidor de la profundidad, como un periodontómetro más o menos, un extremo. Medidor de la profundidad, compresor óseo. Es diseñado para facilitar la medición de la profundidad de la osteotomía. O sea, cuando hemos hecho la preparación del lecho, con esto medimos cuánto hemos entrado si es necesario aumentar la profundidad o si es que ya estamos, en fin, con eso medimos. Y finalmente, el otro extremo del instrumento que dice para comprimir el hueso autógeno sobre el hombro del implante. Entonces, volviendo, con esto nosotros medimos qué profundidad tenemos, igual que la periodontómetro tiene su calibración, medimos la profundidad y el tejido que queda ahí lo apretamos con este otro extremo, como un atacador que utilizamos en operatorio, un atacador. Entonces, medimos y apretamos. Así todos estos instrumentos tienen esa función. Toditos están descritos en esta zona. Ustedes lo van a ver. No es necesario que analicemos mucho esto. Vamos a perder tiempo. Acá tenemos una fresa piloto. La fresa que entra. Entonces, aquí, como dice acá, antes de usar la fresa piloto, es de suma importancia que las marcas de profundidad, o sea, las marcas de profundidad en la fresa se identifiquen y se entiendan. No debe realizarse suposiciones, o sea, supuesto que ha entrado tanto, no. Acá tenemos, por ejemplo, desde el ápice de la fresa, tenemos 6 milímetros, luego agrega 2 milímetros y así sucesivamente. Nosotros sabemos cuánto tenemos en la fresa piloto. Esta es la fresa que tiene un diámetro de 2 milímetros. Esta fresa es la que va a entrar abriendo. Acá ya tenemos cómo se realiza
la forma en que realizamos el implante. Estamos viendo acá la preparación del sitio del implante. Aquí vemos una ligera deformación del tejido óseo. No me deja ver mucho este dispositivo. Bueno, una vez que se separan los colgajos y se prepara el hueso. Es decir, se retira todo tejido de granulación y se aplanan los rebordes que existen en filo de cuchillo, ¿no? Aquí se ve en esta figura, en esta partecita, ustedes ven, ese reborde hay que eliminarlo, ese rebordecito en filo de cuchillo hay que eliminar previamente, lograr esto. De tal manera ya cuando se coloca el implante, tengamos la disponibilidad de un tejido óseo sin esas irregularidades. Con la fresita marcamos la inicial, la piloto, etcétera, y la colocación del implante y el cierre. Eso en forma resumida. Se prepara el sitio de osteotomía del implante. Se utiliza una serie de fresas que preparan el sitio de la osteotomía de una forma precisa y se va en aumento gradual. O sea, aquí vemos cómo en la anterior había esta imagen, había acá una irregularidad ósea. El sitio se lo corta. Eso es lo que decimos en filo de cuchillo. Se lo nivela eso y utilizamos esta fresa redonda, también de ustedes, para abrir la lámina externa. Abrimos y inmediatamente ya con la fresa piloto ya entramos con diámetro de 2 milímetros. Nosotros tenemos la guía colocada. Esa guía ya nos está indicando qué dirección tiene que tener el implante y entramos hasta qué profundidad necesitamos entrar. Acá estamos viendo otro instrumento que nos está midiendo. Simplemente este no tiene, si es liso, están viendo hasta dónde entra, qué profundidad estamos entrando y qué dirección estamos teniendo. A eso se refiere este otro instrumento. Entonces, una vez que hemos hecho eso, utilizamos ya otro instrumento de más diámetro. Están viendo acá hasta dónde tiene que entrar, ya sabemos, en la misma fresa sabemos qué distancia entrar. Estamos viendo acá, aumentando ya el diámetro y hemos indicado que tenemos que tener 1 milímetro mínimamente en torno al lecho, o sea, para la colocación del implante. Aquí ya vemos, este es otro tipo de fresita que nos hace el desgaste ya de la entrada del lecho, o sea, como decir un embudo, digamos. Se lo abre con esta fresita avellanadora, entonces ya acá tenemos el lecho ya preparado. Cuando hay tejidos duros tipo 1, es necesario usar esto con el que se hace la rosca del implante. Es como utilizamos los mecánicos para abrir rosca, por decir los plomeros en las cañerías hacen la rosca para empalmar, igualito acá. Se hace la rosca y luego ya el implante puede entrar sobre la rosca ya preparada. El objetivo es de evitarnos fracturas, porque a veces por querer introducir un implante se puede haber fracturas porque ustedes saben, este es tejido duro. Y acá también ustedes tener cuidado siempre del milímetro mínimamente en torno al implante. Aquí tenemos las fresitas, también la redonda, la piloto, la que hemos dicho, el pilarcito que nos indica la dirección del implante, el paralelizador, incluso se llama esto. Cuando hacemos varios implantes, utilizamos 1, 2, 3 de estos para ver cómo están los lechos paralelamente realizados, tanto en sentido vestibular, lingual, proximal, etc. Con esto nosotros vemos cómo está nuestro lecho, si es necesario o no corregirlo. Aquí tenemos ya la fresita y lo que les decía, para abrir la parte de la entrada del implante donde va a adaptarse exactamente la parte del implante que da más a la cresta, o sea, donde está soportada ya la tapa del implante, luego el tornillo de cicatrización, etc. Aquí tenemos una fresita, la fresa guía, la que les decía, la que inicialmente utilizamos. Esta primera vez es usada, ¿no? Marca el lugar exacto donde se va a realizar el implante. Tenemos que tomar en cuenta primero dónde vamos a poner el implante. Una vez que hemos hecho esto, ya posibilita el ingreso de la fresa piloto de 2 milímetros. Estamos viendo acá con la fresa espiral de 2 milímetros usada para alcanzar la profundidad. Está indicando 2 milímetros y nosotros sabemos acá cuánto de profundidad necesitamos. Esta fresa está igual calibrada en milímetros hasta dónde debemos entrar. La fresa piloto que les indicaba, esta fresa, si ustedes se fijan, la zona, con la anterior hemos entrado de 2 milímetros de diámetro. Ahí tienen.
la fresa espiral de 2 milímetros que hemos echado después de la fresa esférica, la de 2 milímetros, y ya estaríamos ahora con la piloto. Esta parte es 2 milímetros y esta parte es más. Entonces, esta ya nos va a alargar, ensanchar, diríamos, el lecho en un milímetro más, y a 3 milímetros sin que haya cambio de dirección. Esto nos está guiando por dónde tenemos que entrar y esto nos está ensanchando el lecho. O sea que esta fresa piloto es importante también en su aplicación. Una vez que hemos ensayado los 3 milímetros, ya entramos con una fresa ya de 3 milímetros. También ustedes la graduación hasta dónde tenemos que entrar. No tenemos que entrar. Si tenemos que entrar 10 milímetros, tenemos los 10 milímetros. No podemos entrar más porque tenemos los reparos anatómicos que hemos indicado anteriormente. O sea que esta fresa nos está ensanchando ya el lecho del implante. Y finalmente la exterior, la que les he dicho, la biseladora, es la que a la entrada del implante nos está haciendo la entrada que les he hecho el ejemplo de embudo, donde va a ser utilizada para la confección del bisel superior. Se posibilita el encaje lo que les decía, el encaje de la cabeza del implante a nivel óseo. O sea, con esto hacemos que el implante esté exactamente ubicado al nivel de la cresta ósea. Acá tenemos el formador de rosca que les indicaba cuando el tejido es muy duro, tipo 1. Entonces, esto se utiliza como para hacer rosca en el hueso y luego inmediatamente colocar el implante. La técnica quirúrgica. En la técnica, lógicamente, tenemos que tener la anestesia. La anestesia local, es simplemente local. Y esto lo hacemos en consultorio mayormente, ya lógicamente con toda la asepsia necesaria, ¿no? Y la infiltrativa, tanto en superior como inferior. Algunos autores utilizan la troncular en la inferior, pero yo particularmente prefiero la infiltrativa para mantener la sensibilidad del tronco. La incisión. Hacer la incisión, que vamos a ver más adelante, el levantamiento del colgajo, la perforación que hemos indicado ya en tejido óseo, la confección de las roscas si se diera necesario en tejido duro, tipo 1, hablando del tejido óseo, la instalación del implante, la colocación del tornillo de cobertura, o sea, la que está tapando el implante, y finalmente la sutura. Esa es la técnica quirúrgica. Aparentemente sencillita, pero bueno, acá tenemos. Entonces estamos viendo acá el caso en cuestión. Estamos viendo acá, tenemos un espacio acá para dos implantes. Se han hecho las mediciones, todos los estudios que hemos hablado, la incisión respectiva, y estamos viendo levantamiento de colgajo, y acá con seguridad tiene que regularizarse este huesito, por lo que las irregularidades que puedan haber, pero muy levemente. Inmediatamente con la fresa redonda, nosotros perforamos, por decir acá, calculamos otra acá. Entonces, estas dos indicaciones ya hacen que entre la fresa de 2 milímetros, la dirección que tenemos ya está trazada lógicamente ya en la guía quirúrgica, y se han hecho los lechos, y aquí se está viendo el uso de la redonda, y aquí está viendo los paralelizadores. Estos no tienen, no es fresa, simplemente al lecho se le introduce para ver que estén paralelamente realizados los dos conductos, o los dos lechos. Entonces, ese es el objetivo. Sobre esto ya después ya está preparado el diámetro, la profundidad, etcétera, y ya se introduce el implante. Y acá hemos seguramente utilizado para regularizar este huesito de tal manera que el implante esté a nivel del margen óseo. Y finalmente la sutura, la reposición de colgajo, cubriendo íntegramente a los implantes. Estamos viendo acá igualmente, lamentablemente en este caso, tenemos que tomar en cuenta el tejido, la encía queratinizada. En encía queratinizada tenemos mucho más saludable el tejido post-tratamiento. Ya saben que las mucositis se presentan más frecuentemente en encías que no tienen queratina. Estamos viendo acá, por ejemplo, cómo estos casos están tratados, la misma técnica, pero estamos viendo acá la encía esta no tiene queratina. En estos casos a veces suele ser necesario hacer un injerto previo con encía epitelizada, con queratina, pero en este caso, por ejemplo, se está haciendo una incisión más lingual para lograr que la queratina de la encía lingual pueda cubrir. También hacia acá la colocación de los dos implantes
exactamente coincidiendo con el reborde óseo, la reposición de colgajo, este otro tipo de cicatrizantes que se utilizan en estos casos. Luego de haber colocado el implante, de haber realizado la osteointegración, acá ya tenemos la colocación de esto. Se tapa el tornillito de cobertura y la reposición de colgajo. Luego para la segunda fase se destapa y se colocan estos cicatrizantes. Y posteriormente ya de esto se logró la cicatrización, luego de la cicatrización ya las restauraciones respectivas. Y tenemos la incisión, estamos viendo acá, la incisión se realiza sobre el reborde marginal. Particularmente yo lo realizo un poquito más hacia el lingual o palatino, el objetivo de que cuando levanto mi colgajo tengo más acceso visual al margen óseo. Entonces, en este caso, la incisión realizamos extendiéndonos a las piezas vecinas. Estamos hablando de un solo elemento en este. Entonces, por encima de la cresta indica acá, llegar hasta el periósteo. Siempre se debe llegar con la incisión hasta el periósteo. Entonces, nosotros realizamos esa forma. Yo les digo, en este caso, la incisión yo prefiero hacerlo un poquito a palatino. Entonces, levanto desde acá todo esto y tengo acceso al tejido óseo. Si tengo que regularizar el huesito, etcétera, lo hago con más facilidad. En cambio, si se hace más al medio, tenemos que levantar este colgajo y tenemos que levantar este otro colgajo. Lo que, haciendo un poquito más palatino, me da la posibilidad de tener más acceso levantando simplemente el vestibular. Ahí está haciendo el levantamiento del colgajo. Como les decía, que estamos levantando ambos colgajos, retirar todo este tejido blando que existe encima y el remodelado del tejido óseo si es necesario, etcétera. El tejido, el colgajo, lógicamente, es total, es mucoperióstico. La remoción de todo el tejido blando de la zona a ser colocado el implante y, si hay necesidad de una osteoplastía, realizarla. Ahí está la perforación con la fresita redonda. Luego esta fresa va con una velocidad de 800 a 1000 revoluciones por minuto. Están viendo ustedes una velocidad bastante baja, pero tiene que ser irrigada constantemente. Tiene que mantenerse la humedad, pero siempre con suero fisiológico. No podemos usar otro, sino que el suero fisiológico, ustedes saben, tenés que cuidar la asepsia total de esto. La demarcación del lugar donde será instalado el implante. Ya les he indicado, estamos reiterando acá. Luego la perforación con la fresita 2, que les he indicado también, igual de la misma manera, siempre con movimiento, irrigación constante. Y esta fresita ya podemos introducirla y acá dice movimientos de vaivén. Vaivén quiere decir introducir. Hemos entrado por decir 8 milímetros. Entonces, sacar un poquito, entrar un poquito, a eso se refiere el movimiento de vaivén. Estamos hablando de la perforación con la fresita de 2 milímetros de diámetro. Luego ya tenemos acá el indicador de la dirección de 2 milímetros de diámetro y cualquier corrección. Nosotros metemos acá lo que les decía, ese paralelizador, el que no es fresa, nos indica que está un poquito inclinada. Entonces, si tenemos que realizar la corrección, lo hacemos pues en este momento con el diámetro de 2 milímetros. Cualquier corrección con esta fresita de 2 milímetros. Luego ya se va la fresa piloto que les he indicado, que en la parte del ápice tiene los 2 milímetros y la parte posterior tiene ya más ensanchado. Ya la fresa de 3 milímetros que hemos visto anteriormente, ya entramos siguiendo ya la dirección. Ya tenemos la dirección indicada, o sea que es mucho más con la guía quirúrgica, etcétera. Ya tenemos nosotros ya prácticamente como vea la guía quirúrgica y aquí nosotros entramos ya con confianza porque ya tenemos el lecho trazado adecuadamente. La perforación. Estamos viendo acá el indicador de la dirección. Hemos visto en los 2 milímetros, ahora en los 3 milímetros vemos. Está perfectamente adecuado. Estamos viendo la relación con las piezas vecinas. Entonces, este indicador de dirección de 3 milímetros ya nos dice que estamos sobre lo correcto. Y les reitero que si había que hacer una corrección siempre con la fresa de 2 milímetros. Si habría una inclinación hacia mesial o hacia distal o hacia lingual, con la fresita de 2 milímetros. Esto nos está indicando la dirección, el sentido en que hemos logrado el lecho quirúrgico.
Y finalmente la avellanadora, que es la que les he indicado a la entrada, la que les he puesto ejemplo de embudo. Entonces esta fresita ya no entra al lecho, simplemente está a la entrada del lecho para que aquí se adapte la cabeza del implante. El tornillo de cobertura, el tornillo de cicatrización, etc. Entonces, este ya es cuando tenemos tejido muy duro, lo que hemos hablado. Estoy reiterando acá, reiterando para que ustedes se la graben, ¿no? Tenemos como ya en esta fresa nos hace rosca, la rosca, a velocidad lenta y siempre bien refrigerada. Entonces, con esto estamos haciendo, miren, está indicando 15 a 20 revoluciones por minuto, porque es un tejido duro, hay que hacer la rosquita con todo cuidado y utilizar solamente en tipo 1 y tipo 2. No es necesario en los demás tipos. Incluso en tipo 2, incluso no es más que todo en tipo 1. Luego la instalación del implante. Una vez que ya se ha logrado la baja rotación, con la rosca, digamos, entonces se coloca igual con una rotación de 15 a 10 milímetros. En forma lenta, introducir esto. Ya podemos introducirlo manualmente con el instrumental respectivo. Finalmente, el ajuste, el catraca que llaman. Tenemos también, esta es una llave como de los mecánicos, se coloca y ajustamos manualmente con lo que se está certificando el óptimo trabado. Con esto nosotros estamos verificando que hay una ortointegración, hay una firmeza íntegra al iniciar la introducción y además estamos haciendo que exactamente introducirla hasta donde debemos introducirla. Esto ya estamos haciendo manualmente, no con el aparato, no con el torno. Y finalmente acá se coloca la llave, con la llave manual del motor que hemos visto en la anterior radiografía, irrigado constantemente, retirar toda la sangre del implante. A veces suele ser que de acá se introduzca en la rosca del implante, debemos eliminar, succionar, lavar con suerito y poner la tapa de cobertura. Aquí la tapamos ya el implante para la reposición del colágeno. Hasta ahí sería cómo se realiza la colocación de implantes y ya tenemos que esperar para la segunda fase los pasos respectivos, ¿no? Aquí tenemos otra vez la de 2 fases, indicando igualito que el caso anterior, simplemente tenemos, ¿ves?, los pasos que estamos indicando, hasta dónde tienen que entrar cuando hay 2, el paralelizador, etcétera. Todo van a disculpar que esté acelerando el tiempo que hemos perdido, ¿no? Acá siempre se tiene que hacer. Ahora, en este caso, dice, cuando se amplía el con fresa excavadora secuencialmente más ancha, sin irrigación. A unas 50 revoluciones por minuto. Tenemos una revolución sumamente lenta, entonces no necesitamos irrigación. ¿Y cuál es el objetivo? Recuperar este tejido óseo que tenemos ahí. Este tejidito no debemos desecharlo. Tenemos que recuperarlo en un vasito DAPEN para utilizarle como injerto igualmente del lecho. Sacamos este tejido óseo al vaso DAPEN y etcétera. Luego tomar el implante, lo colocamos en el implante y el tejido óseo que tenemos podemos poner en torno alrededor del implante para rellenar cualquier situacióncita que se nos haya ido, etcétera. Esa es para la de 2 fases y para luego destaparla y volver a exponer el implante. Y aquí tenemos la de 1 fase que prácticamente sigue los mismos pasos que el anterior, pero los mismos pasos. Simplemente es de 1 fase en la que se coloca el implante ya con su pilar. Aquí tenemos, pueden ver ustedes, se retira el tapón de cicatrización y el pilar está con el que va a entrar el implante directamente y la sutura y el implante ya está para no realizar la segunda fase o la apertura para retirar esta tapa de cicatrización y colocar el cicatrizante. Esto entonces va directamente con el cicatrizante. Pero para mí más es la de 2 fases. Es preferible perder un poquito de tiempo, pero a veces es necesario esta, hay que hacerlo. Ahora tenemos técnicas avanzadas, que ya no es de colocación de implantes, sino ya es un poquito más complejo. Están viendo acá cómo se ve, acá tenemos una pérdida de la anchura. Acá no podemos meter un implante, entonces la preparación previa que se hace. Tenemos 10 minutos, volaremos, directamente veamos esto para llegar cómo se logra ensanchar. Le ensanchar poquito, ya se separa con una legrita y sobre esto ya se va colocando la apertura y el implante que va abriendo y esto va a ir cicatrizando posteriormente. Pero hemos logrado
que en esta pérdida ósea de anchura colocar. Acá tenemos levantamiento de seno, esto es interno. El seno, cuando hay poca distancia entre ambos, se mete la sonda, perdón, la fresa y levantar, llegar hasta el seno. Están viendo ustedes, acá utilizamos el osteótomo, es circular con pequeños golpecitos, se hace fractura y acá ya se puede empujar el injerto que tenemos de óseo, empujar y estamos viendo cómo se introduce, se está levantando el seno internamente y luego la colocación del implante, todo esto. Ya, bueno, ya es una cosita un poquito más compleja, motivo de otro tema. Los cuidados postoperatorios varían de acuerdo a cada intervención. El profesional la realiza, el profesional que realiza, siempre tenemos que tener cuidados para que los postoperatorios también sea más llevadero. Entonces, pero existen algunas recomendaciones generales. ¿Cuáles son? Al paciente es recomendar no comer ni tomar bebidas calientes hasta que la sensibilidad de la anestesia se recupere. Lógicamente, cuando estamos anestesiados, el paciente pues no siente y puede servirse muy caliente. Se debe evitar eso. Luego, aplicar frío en la piel en la zona, a la altura de la zona intervenida. Luego, mantenerse siempre hidratado. Siempre el paciente debe estar ingiriendo líquido para evitar la sequedad de la boca. La dieta blanda y blanca, por supuesto, siempre indicar eso. No masticar con el área de los implantes y evitar comidas duras. No realizar actividades extenuantes. O sea, ejercicios es preferible siempre tener un reposo relativo. Esto, ¿cuál es el objeto? De evitar que haya presión arterial subida y lógicamente puede presentarse sangrado. Otra indicación, el tabaco y el alcohol, evitar eso. Evitar también cepillar la zona intervenida para no traumatizarla. Evitar enjuagues inmediatos. Paciente porque se le sangra algo, tal vez quiere enjuagarse, no debe hacerlo. Lo que sí, los enjuagues ya con clorhexidina o gel, de acuerdo a la indicación que nosotros le hagamos. Luego, no utilizar hilo dental. Durante un mes el paciente no puede utilizar en la zona de implantes, perdón. Luego, mantener una adecuada higiene, por supuesto, siempre con la clorhexidina, etcétera. Después de una semana ya el paciente puede utilizar el cepillado, pero con cepillo suave, extra suave. Luego, dormir siempre cuando deba de la cirugía, es preferible que el paciente descanse con la cabeza siempre más alta que el resto del cuerpo. Nosotros le indicamos al paciente descanse con doble almohada. Listo, con eso es suficiente. Y finalmente, si es necesario tomar las recomendaciones analgésicas, si se diera el caso, si no, ¿para qué? Pero los antibióticos, etcétera, que son recomendados, sí. Algunos síntomas postoperatorios en implantes dentales. Tenemos acá la fiebre, que puede haber, no siempre, casi nunca en realidad, de 72 horas. En ese caso, pues, lógicamente, el tratamiento respectivo se le indicará. La inflamación, que también es muy leve, casi no, pero si se diera el caso, también tratarlo esto con los respectivos antiinflamatorios. También puede haber malestar, estos síntomas deben ser aliviados con medicación que indica también el operador. Y la herida sí sangrante, en este caso indica acá presionar la zona, pero si se diera urgencia al paciente le decimos con una zona estéril, presione con cuidado eso y luego cambie. Pero sí es preferible citarlo a consultorio. Los medicamentos más utilizados, como norma general, los antibióticos, antiinflamatorios y en algunos casos analgésicos. Casi nunca usamos analgésicos. Una vez, digamos, después del implante y después ya, si no es necesario, ¿para qué? Se prescriben en el postoperatorio y su utilización previa no es precisa, no es precisa. Solo cuando tenemos, por decir, una profilaxis antibiótica. El paciente tiene endocarditis bacteriana, nosotros pues le daremos su profilaxis antibiótica previa al tratamiento. Por eso le llamamos profilaxis antibiótica. Siguiendo siempre los protocolos de la Asociación Heart Association American. También se puede utilizar un tratamiento antibiótico profiláctico en pacientes con inmunodeficiencia, enfermedades metabólicas. Por ejemplo, en diabéticos utilizamos igual el profiláctico antibiótico. El paciente viene con diabético, preferible como prevención su profilaxis antibiótica. Así esté controlada su diabetes. Es preferible nomás prevenir que lamentar. Pacientes irradiados en la cabeza y cuello. Cuando se está haciendo irradiación por un tratamiento de algún cáncer, etcétera, también se tiene que dar su profilaxis antibiótica
y cuando también se piensa que va a haber una cirugía muy prolongada, por decir, tenemos que hacer un injerto óseo en bloque, tal vez colocar varios implantes, etcétera, es preferible en esos casos siempre la profilaxis antibiótica. ¿Por qué? La saliva que contiene en la cavidad bucal puede contaminarnos el campo operatorio. Y teniendo la profilaxis antibiótica estamos preveyendo todo ese riesgo al que estamos exponiendo. Y finalmente, está indicada la profilaxis postquirúrgica. Estamos hablando ya del post-tratamiento de infección en todo paciente con implantes. Es preferible siempre decir al paciente su tratamiento antibiótico posterior para que evitar los problemas posteriores. Para el tratamiento del dolor e inflamación secundario al procedimiento quirúrgico, yo particularmente uso los esteroideos antes, una media antes, una inyectable, y con eso no tengo ningún problema. Pero si se diera necesario utilizar los no esteroideos posteriores al tratamiento. Cuando eso hiciste previo al tratamiento, el esteroideo ya no se necesita nada, el paciente totalmente establecido, totalmente normal. Pero si se diera el caso, estos no esteroideos, que son mayormente por vía oral, y se comparten las acciones antiinflamatorias, analgésicas y antipiréticas por inhibición de las ciclooxigenasas, enzimas que permiten generar prostaglandinas a partir del ácido. Todo esto por el proceso inflamatorio. Los AINES más utilizados en implantología son los inhibidores selectivos de ciclooxigenas derivados del ácido propiónico, ibuprofeno tan conocido, el ketoprofeno, el naproxeno, etcétera, por vía oral. El paracetamol, igualmente muy utilizado en pacientes que lógicamente no estén contraindicados por la hipertensión. El paracetamol contribuye a la hipertensión, tener cuidado. También muy utilizado igualmente como por su acción a nivel central. Otro, el metamizol, es un analgésico no opioide, antipirético, etcétera, igual que los anteriores. Siempre tomar, si se diera el caso de necesidad. La OMS establece la escala de dolor de mayor a menor. El primer escalón, en los que se utilizan los AINES, como el paracetamol y metamizol. En el segundo escalón se utilizan ya la codeína y la tramado. Estos son un poquito de más potencia de analgesia que los anteriores. En el tercer escalón, la morfina. Ustedes saben ya la morfina es un analgésico mucho más potente, pero eso indica la OMS. Fentanilo, metadona, etcétera, que son mucho más fuertes. Y finalmente, el cuarto escalón que se clasifica la OMS es un escalón en que ya tiene que haber métodos invasivos, en los que nosotros ya tenemos nomás que realizar tal vez apertura del campo operatorio, etcétera. Finalmente, el postoperatorio de los implantes dentales suele ser de una semana. A la semana nosotros ya simplemente retiramos la sutura y esperamos la integración, el tiempo más o menos que hemos previsto para la colocación de las prótesis. Eso sería todo en cuanto lo llevamos a este tema. Van a decir que ha acelerado un tanto, pero el factor tiempo no nos dio. Yo les agradezco su atención y ya sería pues el último tema que me corresponde en teoría en esta nuestra periodoncia 2. Les deseo mucha suerte y que les vaya bien. Para cualquier cosa, consulta, tienen mi teléfono con toda confianza. Esto lo colgaré en el curso de la tarde en plataforma. Muchísimas gracias y hasta la próxima. A usted, doctor, muchas gracias. Buen día. Gracias, doctor. Que esté Buen bien. día, que les vaya bien. Que les vaya bien.